gradiente de G por Z. Y además el flujo es, con estas hipótesis, uno deduce que F menos 1 sobre ρ por el gradiente de P, la ecuación fundamental de la dinámica de fluidos perfectos, o la ecuación de Euler, es la aceleración. Bien, es la aceleración. Ahora, si uno incorpora una hipótesis adicional, y es que el régimen es permanente, uno con estas hipótesis puede integrar esta ecuación para una línea de corriente, y para una línea de corriente, con todas estas hipótesis, se llega a la ecuación de Bernoulli, es decir, que Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G a lo largo de la línea de corriente, en cualquier punto de la línea de corriente, es una constante. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Se entendió. Bueno, ahora, si uno... Oh, está complicado esto, y eso que estamos... Yo llegué 15 minutos tarde. Entonces, si ahora uno... Entonces, si ahora uno quiere hacer el análisis ya no para una línea de corriente, sino quiere para un tubo de corriente, sí, entonces uno tiene que considerar dos cosas. ¿Por qué dos? Z no cambia, jóvenes. El concepto de la determinación de Z no cambia. Uno sigue midiendo Z, ahora no mide Z para la línea de corriente, mide al eje del tubo. Este es el eje del tubo. Entonces uno mide Z al eje del tubo, ¿está claro? Ahí se mide Z al eje del tubo. Entonces Z se mide al eje del tubo de corriente. Ahora, la presión, jóvenes, la presión no tiene por qué ser uniforme. Como ya se vio la clase pasada, podría haber una distribución de presiones que sea hidrostática o no. Entonces, podríamos tener una distribución que no sea uniforme. O sea, podríamos tener, por ejemplo, es imposible dar clases así, amigos. Entonces, uno podría tener una distribución de presiones. La distribución de presiones uniforme es esta. Esta es una distribución de presiones uniformes. Esto es P sobre gamma. Pero uno podría tener una distribución de presiones distinta, menor, o una distribución de presiones mayor. Así, por ejemplo. Entonces, esa distribución, esta de acá, este valor de aquí, es la presión media. Presión media. Entonces, este factor lo vamos a expresar como alfa prima por P medio. Y ahora vamos a ver cómo determinar alfa prima. Y lo mismo sucede con la velocidad. Es decir, si este es el tubo de corriente, entonces, si la distribución de velocidades fuera uniforme, tendríamos la velocidad media. Esta sería la velocidad media. ¿Cuánto vale la velocidad media? Q sobre el área. Pero también podríamos tener una distribución de velocidades que sea parabólica, por ejemplo, así. O una distribución de velocidades que sea logarítmica, por ejemplo, así. Estoy exagerando el dibujo. Entonces, en este caso, la velocidad media es esta,
y esta es la velocidad media. Entonces, en este caso vamos a expresar este término con un coeficiente alfa por la velocidad media al cuadrado sobre 2. Entonces, fíjense que para pasar a la presión media y a la velocidad media, a la presión media y a la velocidad media, tenemos que incorporar un coeficiente alfa prima y un coeficiente alfa. Bien, ahora, ¿cómo lo determinamos? Ya vamos a ver, este coeficiente se llama coeficiente de presiones. Y este coeficiente se llama coeficiente de velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bien, bueno, como todo, fíjense que ahora el teorema de Bernoulli para un tubo de corriente se va a expresar como que Z más alfa prima por la presión media sobre gamma más alfa por u cuadrado sobre 2G es una constante. Y este es el coeficiente de velocidades o de Coriolis también se llama. Que cuidado que no tiene nada que ver con la aceleración de Coriolis, que lleva el mismo nombre, pero no tiene nada que ver. Donde este es el coeficiente de presiones que permite trabajar con la presión media, y este es el coeficiente de velocidades o el coeficiente Coriolis que permite trabajar con la velocidad media. Por supuesto, esta velocidad media, como ustedes ya saben, es Q sobre el área. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, ingeniero. Bueno, entonces ahora vamos a determinar los coeficientes. Entonces vamos a considerar, como está en el apunte, la energía. No se olviden que para una línea de corriente, lo que vamos a hacer es extender, si este es el tubo de corriente, vamos a extender a todo el tubo de corriente. Entonces, para una línea de corriente se tiene que Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G es una constante. Y esto es energía por unidad de peso. Es energía por unidad de peso. Bien, si uno quiere ahora obtener la energía, esto es energía por unidad de peso. Entonces, si uno quiere obtener la energía, ¿no? Como está en el apunte, entonces el diferencial de energía que está circulando por esta línea de corriente será Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G multiplicado por el peso. Y el peso se puede expresar como gamma por el volumen, ¿de acuerdo? Gamma, es decir, gamma por el volumen. Y el elemento de volumen es el área, ¿no es cierto? Es el diferencial de área por el diferencial de S. O sea, si esto es un diferencial de área y esto es un diferencial de S, esto se puede expresar por el diferencial de volumen. Y este diferencial de volumen es el diferencial de S por el diferencial de omega. Bien. Bueno, entonces esto se escribirá como Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G por ρg por ds por d omega. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Ahora, el flujo no es otra cosa que energía por unidad de tiempo. Es decir, si ahora divido esto por diferencial de t y esto por diferencial de t, entonces nos queda que la cantidad de energía que atraviesa esta área
este elemento de área, este chiquito de acá, este diferencial de omega, entonces ese flujo va a ser igual a Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, que multiplica, y esto es B, a rho G por B, pero esto es diferencial de omega. Entonces, introduzco los vectores y el producto escalar y ya estoy computando el flujo efectivo, ¿no? Como el flujo de masa o de cantidad de movimiento. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, este es el diferencial de flujo de energía, o sea, la cantidad de energía que atraviesa la unidad de área por unidad de tiempo. Bien. Entonces, si uno quiere ahora el flujo total, o sea, toda la energía que atraviesa el área del tubo de corriente, integramos. Entonces nos queda que el flujo total será esta integral entre 0 y el flujo total. Va a ser la integral extendida a toda el área, es una integral de flujo, ¿no? Es una integral de Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, que multiplica a rho G por B escalar diferencial de omega. ¿Estamos o no estamos? Bien. Bueno, jóvenes, y esto lo podemos escribir ahora como varias integrales, es decir, ahora separo, será la integral de Z rho gamma, esto es gamma, por B escalar de omega, el primer término, más la integral de omega de P sobre gamma por B de omega, más la integral de omega de B cuadrado sobre 2G por gamma por B de omega. ¿De acuerdo? Entonces este es el flujo de energía potencial, este es el flujo debido al trabajo de las fuerzas de presión y este es el flujo de energía cinética. Bien, entonces ahora vamos a plantear un flujo equivalente. Un flujo equivalente. El flujo equivalente va a ser esta integral, jóvenes, fíjense que vale Z gamma es una constante, porque para la sección es una constante, o sea, Z gamma. Y me queda la integral, antes de plantear el flujo equivalente, vamos a escribir esto. Vamos a sacar de las integrales lo que se pueda. Entonces me queda que Z gamma por esta integral, extendido a todo omega, pero ¿esto cuánto vale? Q. Y este gamma, con este gamma se va, o lo voy a sacar y lo dejo, me queda más gamma por la integral de P sobre gamma, y esto fíjense que es Q, con la integral, ¿no? Con la integral. Más gamma por la integral de B cuadrado sobre 2G. Bien, y ahora planteamos el flujo equivalente, o sea, lo que nos interesa es que el flujo sea equivalente, pero en términos de valores medios. Entonces esto va a ser Z gamma por Q, aquí no hay que hacer ningún cambio, más, esto va a ser el flujo equivalente, es decir, esto va a ser alfa prima por gamma por la integral de P medio sobre gamma por B escalar de omega más alfa por gamma por B cuadrado sobre 2G, ¿no es cierto? Por U cuadrado sobre 2G, porque estoy sustituyendo esto por el valor por B escalar de omega. Entonces, y ahora, jóvenes, igualo estos dos valores. Impongo la condición de que el flujo real sea igual al flujo equivalente.
Entonces, este término no tiene nada que ver. Ahora, aquí si igualo estos dos términos, fíjense que me queda que alfa prima por gamma por la integral de P medio de B escalar de omega tiene que ser igual a gamma por la integral de P de B escalar de omega. ¿De acuerdo? Pero este valor es la presión media en el tubo, que es una constante. Entonces me queda que alfa prima por gamma por P medio gamma, y esta integral que me queda aquí es Q, va a ser igual a gamma por la integral de P sobre gamma por B escalar de omega. Este gamma con este gamma se va, entonces nos queda que alfa prima, en definitiva, fíjense que este gamma se va con este gamma, y nos queda que alfa prima es igual a 1 sobre Q de la integral de P, y este P lo puedo pasar dividiendo, P sobre P medio por B escalar de omega. Listo, jóvenes, y tengo el valor de alfa prima. Fíjense que para conocer alfa prima tengo que conocer Q, ¿no es cierto? Y tengo que conocer la distribución de presiones. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Entonces, un segundo, jóvenes. Exactamente. Bien, ahora hagamos el mismo ejercicio para determinar alfa. Entonces, hago el mismo ejercicio para determinar alfa, que es esto con este término de aquí arriba. Entonces, me queda que alfa va a ser igual a gamma Bien, entonces gamma se va con gamma, esto es una constante y sale, y esta integral que queda es Q, entonces me queda Q por U cuadrado sobre 2G por Q es igual a la integral de B cuadrado sobre 2G de B escalar diferencial de omega. Pero el 2G también es una constante, entonces alfa, en definitiva, puede expresarse como 1 sobre Q de la integral de B sobre U todo al cuadrado por B escalar diferencial de omega. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, si ustedes conocen la distribución de velocidades, por ejemplo, si la distribución de velocidades es así, y esto es el borde sólido, y esta es la velocidad media, entonces, claro, de manera tal que esta área se compensa con esta, bien, de manera tal que esta área se compensa con esta, ¿no? Entonces, bien, o otra distribución de velocidades, lo mismo sucede con la distribución de presiones. Por ejemplo, si la distribución es en un flujo cóncavo, ya lo hemos visto. Entonces, la distribución hidrostática de presiones es esta. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la distribución de presiones, aquí tendremos un valor distinto. Entonces, introduciendo los valores, las ecuaciones de la presión, ¿dónde está la presión? Aquí, aquí, fíjense aquí, ahí está, ahí lo tengo.
Fíjense, introduciendo los valores de la presión, la función de la presión, esta función, y esta función de la velocidad aquí, uno calcula esta secuencia, uno puede calcular y aquí también, y introduciendo esta distribución de velocidades aquí, uno calcula las integrales y obtiene el valor de alfa, y obtiene el valor de alfa prima. Entonces, por ejemplo, para un flujo laminar, donde la distribución de velocidades para un flujo laminar, donde la distribución de velocidades es parabólica, así, por ejemplo, bien, para un flujo laminar donde la distribución de velocidades es así, el coeficiente alfa se calcula y vale 2. Y si el flujo es turbulento, la distribución de velocidades es logarítmica. O sea, ¿qué significa logaritmo? Que esto es un logaritmo. Así. Y de este lado también. Así. Entonces la distribución media es así. Entonces aquí alfa es aproximadamente 1, 1.05, 1.05. O sea, esto es 1.05 y esto es aproximadamente 1. Bien, o sea que aquí no hay mucho problema. Uno puede sustituir la velocidad con la velocidad media. Sin ni más. Pero en el caso de un régimen laminar no, porque esta es la velocidad media. La velocidad media es esta. Ahora, de la misma forma, si la distribución de presiones es uniforme, P sobre gamma, alfa prima vale 1. También si es hidrostática. Si la distribución de presiones también es hidrostática, alfa prima vale 1. Pero si la distribución de presiones es así, alfa prima es mayor que 1. Y si la distribución de presiones es así, alfa prima es menor que 1. Entonces puede valer 1,1, 1,2 o 0,8, 0,7. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. Sí, ingeniero. entonces, jóvenes, si se entendió esto, vamos un paso adelante. Entonces, para un tubo de corriente, donde este es el eje, entonces uno adopta un plano de referencia. Entonces, si esta es la sección 1, esto será Z1, pero ahora estamos en un tubo de corriente. Entonces ahora uno escribe alfa prima 1 por la presión media en 1 sobre gamma. Ya uno trabaja con presión media, pero introduce el coeficiente. Y aquí tendremos alfa 1 por la velocidad media al cuadrado sobre 2G. Y aquí tendremos la línea de energía constante. Como no hay pérdidas, aquí tendremos al eje del tubo Z2. Como aquí aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces aquí tendremos alfa prima 2 por la presión media en 2 sobre gamma por la velocidad alfa 2 U2 cuadrado sobre 2G. Y E1 es igual a E2. Entonces la ecuación, jóvenes, se escribe de esta forma. Si este es el plano de referencia, entonces uno escribe Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre es Z1 más alfa prima 1 por P1 sobre gamma
más alfa 1 por U1 cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más alfa prima 2 P2 sobre gamma más alfa 2 U2 cuadrado sobre 2G. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ahora, uno a continuación hace la evaluación. ¿Cómo es la distribución de presiones? Uniforme. Entonces, en la mayoría de los casos, uno busca zonas donde las líneas de corriente son rectilíneas, ¿no? Zonas donde las líneas de corriente son rectilíneas, porque si yo tomo curvas, aquí alfa prima es distinto de 1. Entonces, busco zonas donde las líneas de corriente son rectilíneas para plantear la conservación de la energía. Entonces uno evalúa y dice, ¿cuánto vale alfa 1? Alfa prima 1 vale 1. ¿Y cuánto vale alfa 1? Vale 1. ¿Cuánto vale alfa prima 2? Vale 1. ¿Y cuánto vale alfa 2? Vale 1. Entonces, si se cumplen esas hipótesis, entonces uno puede pasar a escribir la ecuación como Z1 más la presión 1 media sobre gamma más la velocidad media sobre gamma sobre 2G es igual a Z2 más la presión media sobre gamma más U2 cuadrado sobre 2G. Pero cuidado, que hay que analizar si estos coeficientes valen 1 o no valen 1. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, amigos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, entonces esta es la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente. Entonces, por supuesto, si ahora yo tengo que E1 es igual a E2, pero además hay pérdidas entre 1 y 2, entonces aquí sumo las pérdidas entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Esto es el caso en el que hay pérdidas de energía. Esto es igual o solamente cuando el sistema es conservativo. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, vamos a un tercer caso. Ya hemos visto Bernoulli para la ecuación de Bernoulli para una línea de corriente, la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente, y ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli para el flujo irrotacional. Bien, ahora vamos a escribir la ecuación de Bernoulli para el flujo irrotacional. ¿De acuerdo? Entonces, partimos, ¿de dónde partimos? Partimos de las hipótesis. Bueno, es un líquido perfecto, o sea, ρ es igual constante. Como es irrotacional, mu es igual a 0. Flujo es permanente. Flujo permanente. Y el flujo es irrotacional, o sea que el rotor de B, ¿cuánto vale? Vale 0. Esa es la condición. Ahora, en esas condiciones, con matemáticas de por medio, ahí está en el apunte, la derivada, la aceleración se puede escribir como la aceleración local, pero la aceleración convectiva en términos vectoriales se la puede escribir como, ¿dónde está esta expresión? Acá está, más como un medio del laplaciano un medio del gradiente, sí, está bien, un medio del gradiente de b cuadrado más más el rotor de B, vector B. La aceleración se puede escribir de esta forma, es una expresión matemática. Entonces, jóvenes, por esta hipótesis, esto vale 0. 0 vector. Entonces nos queda
¿De acuerdo? Bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces por la ecuación de Euler, y aquí me falta una hipótesis que me está olvidando, que es una hipótesis que se cumple siempre, que F es menos el gradiente de G por Z. Entonces, con estas hipótesis, ahí las vamos a dejar. Entonces nos queda que F menos 1 sobre ρ por el gradiente de P es igual a dB a dt. Bien, bueno, y aquí tenemos que menos el gradiente de G por Z menos 1 sobre ρ por el gradiente de P, pero como ρ es una constante, lo puedo escribir así. ¿De acuerdo? Pues no hay ningún problema en que entre y salga. El gradiente de P es igual, y ahora escribimos esta expresión, a la variación de B con respecto a T más un medio del gradiente de B cuadrado. Bien, pero también tenemos como hipótesis que el flujo, ¿cómo es? Es permanente, o sea, si el flujo es permanente, esto es cero. ¿Eso qué significa? Eso significa que menos el gradiente de G por Z menos el gradiente de P sobre ρ, y esto lo paso al otro lado, menos el gradiente de B cuadrado sobre 2 es igual a 0. Multiplicando por menos 1, y como el gradiente es una suma, la suma de los gradientes, entonces me queda que el gradiente de G por Z más P sobre ρ más B cuadrado sobre 2 es igual a 0. Y si el gradiente es nulo, ¿cómo es lo que está dentro? Si el gradiente es nulo, entonces G por Z más P sobre ρ más B cuadrado sobre 2 es una constante. Y esto es lo que se llama la ecuación de Bernoulli para flujo irrotacional. Atentos, jóvenes, que como es flujo irrotacional, ya no estoy en una línea de corriente, ya no estoy en un tubo de corriente, que es lo que... Esta es la expresión que se usa en la práctica. Estoy en cualquier punto del espacio. Si yo tomo este punto y tomo este punto de aquí y hago la evaluación de este término aquí, y hago la evaluación de este término aquí, como el flujo es irrotacional, es conservativo, si aquí tengo la energía en 1 y aquí tengo la energía en 2, como la energía en 1 y la energía en 2 son iguales para cualquier punto del espacio. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, listo. Con esto hemos terminado